doctor, mientras tanto. Es más bien generalidades del suicidio, cosas generales. Sí. Ujú. Porque la Susana va a hablar sobre el tema de prevención. Sobre, claro. El doctor Barros es médico cirujano, especialista en psiquiatría de la Universidad de Chile. En su formación de posgrado tiene experiencia como médico adjunto en un centro hospitalario especializado en Ruffat, en Francia, residencia en psiquiatría general en Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, Estados Unidos, y fellowship en el Albert Einstein College of Medicine en investigación en esquizofrenia con el doctor Dan Javid. Actualmente es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que con eso le damos la más bienvenida al doctor Barros. Si quiere complementar algo también estaríamos muy No, agradecidos. no, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un poco tarde y no... ¿Cuánta gente está en la audiencia? Cuéntenme, más o menos. Tenemos Tenemos a 240 personas. Ya, o sea, con mayor razón les agradezco y la paciencia que tienen. Y yo no pretendo hacer una cosa muy exhaustiva, sino que hablar en términos muy generales de una visión acerca del problema del suicidio. Eh, Así que probablemente se van a quedar con más dudas que respuestas, pero quisiera transmitirle un par de ideas generales sobre el problema. Así que voy a ver cómo hago para pasar a la pantalla, ¿no es cierto? Puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor, debería poder. Ya. Voy a pasarme, disculpen, ¿eh? No se preocupe. Aquí- ahora sí. Bueno, el tema del suicidio es un tema está muy presente en toda la historia de la filosofía, en la historia de la literatura. Hay pocos temas médicos que estén tan presentes desde los presocráticos hasta nuestros días, y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Yo creo que es justo decir que todas las corrientes filosóficas han considerado el suicidio en algún momento de su desarrollo. Entonces hay gente que lo considera, por ejemplo, una alternativa legítima. Hay quienes lo consideran que es un atentado en contra de la sociedad. Hay otros que consideran que es un pecado, o bien que es un hecho que es, digamos, muy discutible, muy criticable, en fin. Les planteo esto porque en realidad la muerte humana es, como todos los que están viendo ahora, digamos, todos los que nos dedicamos a la medicina, la muerte humana es un hecho muy crucial, muy importante en la vida humana. Y morir, el modo como se muere, eh, no, no es indiferente para el resto de los seres humanos. Hay una filósofa francesa que se llama Françoise Dastur, que decía que lo característico de los seres humanos es cómo procedemos frente a la muerte humana, los rituales, el cuidado del entierro. Ella llega a decir que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los seres humanos entierran a sus pares. Y esto en ciertas medidas pretende hacer comprender que el ser humano, desde que se constituye como sociedad, en realidad se sitúa como un cierto rechazo al orden natural, al ciclo natural de muerte y nacimiento de todos los típicos de los seres vivos. Para el ser humano lo más importante es la vida de relación, la historia que se establece entre todos nosotros, el pasado y el futuro, digamos, la biografía de los seres humanos. El duelo, por ejemplo, en el duelo continúa nuestra relación con quienes ya no están. El duelo es una dimensión de las relaciones humanas. Y en el duelo nosotros hacemos las paces con quienes ya no están, con la biografía de los que no están, y a partir del duelo nosotros podemos hacer un intento por comprender quiénes eran esas personas que murieron. Entonces, la muerte humana, si bien sabemos que a todos nos va a ocurrir, no da igual, digamos, el modo como nosotros vayamos a morir.
Esto es tan así que muchos de ustedes saben que todos los seres humanos cuando mueren tienen que ser registrados y se tiene que establecer cuál fue la causa de muerte. Y hay modos de morir ya típicamente clasificados que son por accidente, por enfermedades, por homicidio, por suicidio o por causa desconocida. En general, cuando alguien muere por causa desconocida es porque no se sabe si es un accidente o un suicidio. Y créanme que esto parece ser trivial, pero no lo es. Hay casos famosos de personas famosas que han muerto y que han muerto en algunos casos pensando que se trataba de un accidente o de un suicidio, y el debate continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay un escritor muy conocido que se llama Primo Levi, que él estuvo en Auschwitz y escribió un libro sobre su experiencia en Auschwitz. Y Primo Levi murió en su departamento en Italia, en Roma, ya muchos años después del Holocausto. Y alguien dijo que se había suicidado porque se había caído por la escalera central de su departamento en Roma. Y hay otros que dicen que no, que fue un accidente. Y como les decía, podría ser trivial, pero esto no es así, porque hay quienes se sublevan con el hecho de que Primo Levi se haya suicidado y que todos entendemos que no es el mismo modo de morir. Hay otro caso famoso, que es el de un huelguista de hambre en la Inglaterra de la década de los 80, que se llama Bobby Sands. Y Bobby Sands hizo una huelga de hambre a la entonces primer ministro Margaret Thatcher, y en la huelga terminó muriéndose por hambre. Bueno, el forense que clasificó la muerte de Bobby Sands lo clasificó como suicidio por inanición. Y esto generó una molestia muy importante de los partidarios de Bobby Sands, de tal magnitud que hubo que cambiar el registro para muerte natural por inanición. Entonces, como les digo, el suicidio es una muerte muy particular. Y si bien, como les decía, la muerte es algo que esperamos que nos ocurra a todos, el modo de morir no da lo mismo. ¿Y por qué es una muerte tan particular? Básicamente es una muerte muy particular porque en el caso del suicidio la muerte ocurre por la decisión de la víctima. Y es una decisión que nosotros ignoramos. En el caso de las otras muertes, nosotros podemos establecer una historia de manera tal que es posible iniciar con mayor claridad el proceso de duelo. Pero cuando alguien muere por suicidio, suele ocurrir que que los sobreviven tienen muchas dudas respecto de cuál es el origen de esta decisión, y muchas dudas que a veces son muy torturantes y muy perturbadoras para quienes lo sobreviven. Entonces, por eso el suicidio es una muerte distinta y es una muerte particularmente perturbadora para los sobrevivientes. Hay varias conductas que se llaman conductas suicidas que están alrededor del suicidio, y está el caso de la ideación suicida, de las autoagresiones no directamente suicidas, de los intentos de suicidio y los suicidios propiamente tales. Hay otro tipo de conductas que en algún momento se consideraron suicidas, por ejemplo, el abuso de drogas o las conductas de riesgo, que no tenían como propósito específico el morir, pero que alguien las ha considerado o las considerado por tiempo como conductas suicidas, el alcoholismo, en fin, que eran conductas que progresivamente podían llevar a la muerte. Pero claramente esto no es así, y hay son conductas de naturaleza distintas a la conducta suicida. Yo creo que también es bueno recordarles la magnitud del problema. El problema del suicidio es muy variable de país a país, pero en todo caso son un enorme número de personas que mueren todos los años por suicidio. Se consideran que son cerca de 804.000. Estamos hablando del comienzo de la década de los 2000.
en el mundo entero, ¿no? O una tasa como de 11 por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que cada 40 segundos en el mundo muere alguien por suicidio. La tasa de suicidio es muy variable de país a país. O sea, hay países en que la tasa es alta, como vemos acá en Corea, que es de 29.1 por cada 100.000 habitantes. Chile tiene 11 por cada 100.000 habitantes. Al parecer, algunos datos bastante recientes sugieren que el número de muertes por suicidio, la tasa de suicidio en Chile, pero no solamente en Chile, en otras partes, ha aumentado después de la pandemia. Esos datos todavía no están claros, pero parece que después de la pandemia ha habido un incremento de la tasa de suicidio, como también ha habido un incremento de la violencia en general. El suicidio, entonces, es una conducta compleja y como sugieren esos números que yo les estaba mostrando, hay una fuerte relación entre la cultura, la sociedad y el suicidio. Y esa relación es bastante evidente al comparar tasas de suicidio de distintos países. El Uruguay, por ejemplo, que es un país que es tradicionalmente muy conocido por lo oculto, lo sereno, lo estable, tiene una tasa de suicidios bastante alta, más alta que la Argentina, que es un país que se parece bastante al Uruguay. En Brasil la tasa es más baja, en el Paraguay también, y nosotros tenemos tasas más o menos comparables a las de Estados Unidos. Las tasas de suicidio son más o menos similares a las tasas de muerte por accidente. Y también aquí hay una similitud. Los hombres nos suicidamos más que las mujeres. Y tal como ocurre con los accidentes, los hombres nos accidentamos más que las mujeres. Este hecho tampoco es trivial. En los últimos años, en ciertos países, ha aumentado la tasa, o sea, de suicidio para mujeres de manera tal que las cifras tradicionales, que eran 3 hombres por una mujer, se están acercando a 1 a 1. Y un caso emblemático es el de la China, en que las tasas de hombres y mujeres se están acercando y están siendo casi iguales. Y eso que les señalo nuevamente muestra la dimensión que tiene la cultura, la sociedad, los cambios de sociedad en un tema tan crucial como es la muerte por suicidio. Las tasas de suicidio en el mundo en general durante las últimas décadas han ido descendiendo. Pero como les digo, esto llega hasta el 2016 y aparentemente después del 2017-18, después de la pandemia, esto ha aumentado y también el aumento ha ocurrido en nuestro país. Pero esto de que cambien las tasas, que disminuyan, también es manifestación, muy probablemente, de que hay aspectos de la sociedad que tienen una incidencia importante en una cosa tan compleja como la conducta suicida. Ahora, tradicionalmente el suicidio ha sido estudiado desde muchos ángulos, ¿eh? Lo que a mí me parece importante señalar, subrayar, es que hasta el día de hoy el suicidio no es una conducta plenamente conocida, es una conducta para la cual tenemos mucho más preguntas que respuestas. Y se mantiene como tal, es decir, hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico, no existen estrategias que permitan acabar con el problema de esta conducta por la complejidad, por la naturaleza compleja de la conducta. Pero uno de los factores que ciertamente se ha visto y se ha visto reiteradamente como importante, muy importante en el suicidio, es la asociación entre trastornos mentales y suicidio. Se dice que entre un 80% o 90% de los suicidas sufren de alguna enfermedad mental. Y porque por cada suicidio va a haber 20 o 30 sujetos que lo intentan. Es decir, en Chile hay
las últimas cifras hablaban como de 1.800 muertes por suicidio. En Chile hay 5 o 6 suicidios al día. Es decir, hay 5 o 6 multiplicado por 20 o 30 sujetos que lo intentan diariamente en el país. Ahora, la mayor parte de las personas que sufren enfermedades mentales mueren por otra causa. Es decir, el tener una enfermedad mental no asegura el suicidio, simplemente incrementa, por decir, la posibilidad, la probabilidad del riesgo, pero hay muchas personas con enfermedades mentales, la mayor parte, digamos, que mueren por otra causa, ahí dice el 98%. Y entre los trastornos mentales que más se asocian al suicidio están los trastornos bipolares, el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Y dentro de los trastornos bipolares, en general, los cuadros mixtos y los cuadros depresivos. Y en los países en vía de desarrollo se piensa que es el estrés postraumático, los trastornos de la conducta y el abuso de dependencia de drogas. También existe una fuerte relación entre la dependencia de drogas y los suicidios. Ahora, la prevalencia de ideación suicida es bastante alta, pero esto es la simple ideación suicida. Hay cifras globales que muestran que 9.2% de la población en algún momento lo ha pensado, pero eso no quiere decir que haya tenido un plan, simplemente lo ha pensado. Y los intentos de suicidio globalmente son como el 2.7% de la población. Globalmente el suicidio y la conducta suicida, pero sobre todo la conducta suicida, es un hecho clínico, es una conducta que realmente afecta en años de capacidad, en mala salud, en muerte prematura a muchísimas personas. Y eso globalmente está en el 6º para hombres y el 9º mujeres para el indicador de discapacidad, etcétera, sobre población entre 15 y 44 años. Cuando ponemos en ese grupo etario, está entre el 6º y el 9º, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos la conducta suicida? La conducta suicida es, por su naturaleza, multicausal. Cuando digo multicausal, estoy aludiendo al hecho ya bastante conocido de que en todas partes del mundo se han hecho estudios sobre conducta suicida y típicamente lo que se llaman los factores de riesgo son bastante similares. El tener un cuadro psiquiátrico, el abuso de drogas, la conducta impulsiva, el haber tenido un intento previo, en fin. Ahora, la multicausalidad, el hecho de que sea multicausal, no es homogéneo, sino que es altamente individual. O sea, para algunas personas el divorcio puede ser riesgo de suicidio y para otros puede ser motivo de alivio. Entonces, el modo de comprender el suicidio de cada persona es altamente individual. No es posible reducirlo a una explicación, a una definición que sea estándar, que sea estereotipada, que sea similar para todos los casos. Porque aquí ocurre que estamos hablando de una conducta humana. Entonces, la relevancia de cada variable, el peso de cada variable es altamente individual. Y eso es uno de los primeros problemas para efectos de anticipar o de predecir la conducta suicida. La conducta suicida, aún en pacientes con enfermedades psiquiátricas, es escasamente predecible. Y esto cuando estoy hablando no solamente de médicos generales, sino de psicólogos, de psiquiatras que se dedican a este tema. Es decir, aún así es muy difícil predecir, anticipar la conducta de alguien. Yo siempre lo ilustro de la siguiente manera. El suicidio socialmente es una conducta relativamente anticipable. O sea, podríamos estimar más o menos cuántos suicidios va a haber el año que viene en Chile, qué porcentaje de hombres y mujeres tendrá, y con bastante precisión vamos a poder estimar el método, si son pastillas, ahorcamiento, en fin. Eso se puede estimar. Ahora, el root de esas personas no se puede estimar. Y esto
por un hecho bastante básico. El suicidio es una conducta. Y la conducta, claro, es una acción, ¿no? Ahora, ¿cómo comprendemos la acción humana? Por ejemplo, ¿por qué están todos ustedes hoy acá? ¿Qué llevó a cada uno de ustedes a venir acá? Hay un sinnúmero de razones, un sinnúmero de razones. Podemos estar, digamos, ciertos de que están ustedes acá, pero lo que no podemos estar seguros es las razones que llevaron a cada uno de ustedes para venir acá hoy. Uno lo podría decir de una manera bien vaga y general, podría decir, bueno, ustedes todos vinieron acá porque tienen deseo de aprender. Puede ser que eso describa a un grupo de ustedes o a un aspecto de ustedes, pero muchas veces hay otras razones, no solamente las ganas de aprender, a veces hay que curiosear, hay que conocer otras opiniones, pero no por el hecho de aprender algo nuevo, en fin. Entonces, la acción humana se comprende al conocer las razones que tuvo el sujeto para actuar. Y al conocerlas de primera mano, cuando el sujeto las explica. La acción humana propiamente tal, cuando respeta una secuencia, nosotros la reconocemos como una acción ante la que nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué se está haciendo eso? ¿Por qué alguien está haciendo eso? Alguien se levanta y cierra la ventana. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tenía frío? ¿Tenía calor? ¿Había mucho viento? Esa acción sencilla tiene una razón de ser y tiene una explicación. Entonces, la acción humana siempre tiene una razón, pero eso no quiere decir que la razón que nosotros intuimos sea la correcta. Es de ese modo como se explican también los acontecimientos históricos. ¿Por qué Napoleón decide invadir Rusia? ¿Qué lo lleva a invadir Rusia? ¿Por qué Hitler decide invadir Polonia? ¿Ya? Entonces, ahí lo que hay en juego son acciones humanas que tienen razón, que tienen explicaciones para los actores de ese entonces. No es posible explicar esas acciones por la vía de la biología de los sujetos. La acción humana se explica desde la razón, desde las razones que llevaron al sujeto a actuar. Y cada muerte por suicidio tendrá que comprenderse desde la perspectiva del sujeto que ya no está. Desde el sujeto que ya no está y del cual nosotros nos preguntamos, ¿qué lo llevó a actuar así? ¿Qué lo llevó a actuar así? La conducta será comprensible si somos capaces de acoger ese punto de vista de la gente, de la víctima. Y de esa manera sentir qué es lo que hace inteligible, comprensible la acción, ¿no? Aquí estamos ante una situación bien complicada porque la inclinación natural humana es buscar una explicación satisfactoria. Ahora, cuando digo satisfactoria, no es satisfactoria para explicar la acción en sí, sino para explicarme a mí la acción. Vemos, por ejemplo, a alguien que tuvo una ruptura sentimental y se suicida, entonces nuestra explicación es culpa de la ruptura sentimental, o si fumaba marihuana, era culpa de la marihuana, o si le pusieron una mala nota en sus estudios, es culpa de los profesores, etc. Pero no tenemos el testimonio de la víctima. Y usualmente nosotros escogemos algún aspecto de lo que ocurrió para tener certeza de lo que ocurrió es por una razón particular. Y si nos vamos un poco más atrás, yo les decía que la conducta suicida es multicausal. Y entonces, si es multicausal, el asumir que es una la causa de la acción es una arbitrariedad y es un hecho en el que deberíamos tratar de evitar incurrir. Muchas veces el suicidio resulta completamente incomprensible para los sobrevivientes, y yo pienso que la manera más honesta de
sobrevivir con esa situación es aceptar que es incomprensible aun cuando nosotros quisiéramos comprenderlo de alguna perspectiva particular. Y yo no quisiera inundarlos con información inútil, pero este es un esquema que describió O'Connor hace un tiempo atrás, un autor bien importante de este tema, que un poco describe esto de la multicausalidad y de la siguiente manera. Hay tres fases en el suicidio, en la conducta suicida. Una fase que se llama premotivacional, una fase motivacional y una fase volicional de la acción, donde se actúa. Entonces, en la fase premotivacional habría una diátesis, por ejemplo, es mayor el riesgo de suicidio en personas con enfermedades mentales, es mayor el riesgo de suicidio con antecedentes familiares de suicidio. Habría situaciones del ambiente, como les decía, pareciera ser que después de la pandemia ha aumentado la violencia en general y ha aumentado el suicidio, y eso es ambiente. Y también unido a los eventos personales. Es distinto que las cosas estén funcionando bien en el trabajo, en la casa, en la familia, que tener una vida con eventos perturbadores, con eventos depresivos, ¿no? De fracaso, en fin. Entonces, en este ambiente premotivacional, podría ser que una de las reacciones o de las experiencias, las vivencias que tienen los sujetos, pudiese ser la experiencia del fracaso y de la humillación. Ante la experiencia del fracaso y de la humillación, puede haber moderadores en el self, en la psicología de cada uno de nosotros, que permitan, que eviten que de esta sensación de fracaso y humillación uno ingrese a un estado como de estar atrapado, ¿ya? ¿Y cuáles son esos moderadores? Por ejemplo, el apoyo social, la capacidad de resolver problemas, la adaptación, la existencia de sesgos de memoria positivos o negativos que permitan convivir con la sensación de fracaso y estar atrapado. Por ejemplo, si yo estoy en una situación muy difícil y me siento atrapado y soy capaz de recordar situaciones similares de las que pude salir, entonces ya ese recuerdo me permite convivir mejor con la situación particular hoy de estar atrapado y humillado. Cuando esto no ocurre, cuando no hay estos moderadores, se ingresa a un estado de atrapamiento. Como les decía, de estarse como asfixiado con una sensación de fracaso y humillación. Y ahí entrarían a funcionar, digamos, otros aspectos motivacionales que podrían moderar esta cuestión. La sensación de atrapamiento, el riesgo es que me lleve a la ideación suicida o al intento de suicidio, ¿no? Y hay ciertos moderadores, por ejemplo, la presencia de pensamientos futuros, positivos, de tener metas, de tener también normas, de tener valores, el sentir claro el apoyo social. Todo eso evita que un sujeto atrapado configure una conducta suicida como una posibilidad hacia adelante, ¿no? Ahora, no existiendo estos moderadores e ingresando a esta situación de ideación suicida e intento, ya vendría lo que llamamos una etapa de acción, de tomar la decisión que podría llevarnos a la conducta suicida. Y hay ciertos moderadores de la conducta, como por ejemplo sentir que uno no es capaz, o ser impulsivo, o estar en un estado de impulsividad, o sentir que uno es capaz. En los Estados Unidos, uno de los métodos más frecuentes de suicidio es las armas. Y las armas naturalmente están en casa, y estando un arma en casa, el riesgo de usar un método letal es mucho más alto que no teniéndolo. En los Estados Unidos, los excombatientes de Irak que han muerto por suicidio son mayores en número a los que murieron en la guerra de Irak.
Y eso porque en sus casas tienen armas. Entre paréntesis, hay estudios que se han hecho que han mostrado que no habiendo un método, no consiguiendo un método, no aumenta el riesgo de suicidio por otros métodos. Por ejemplo, cuando en Chile lo hicieron en la línea 6 del metro, que taparon la línea con vidrio, el hecho de que no exista, que exista acceso a tirarse por el metro, aumenta el riesgo de suicidio en la población. Si eso no existiera, no aumenta necesariamente el riesgo por otros métodos. Esto ha sido repetido en muchas partes y es uno de los grandes moderadores, la posibilidad y la posibilidad de implementarlo. El tener también otro de los factores que no lo mitiga, sino que lo exalta, es la existencia de suicidios recientes de gente famosa. Esto se llama el efecto Werther, y la imitación se ha visto que se puede generar ante la existencia de suicidios de gente famosa. Entonces, todas estas son las etapas de esta compleja conducta, y lo que se espera es poder moderarlas, poder intervenir en esas distintas etapas. Los factores típicamente que son protectores o de riesgo es la rigidez, por ejemplo, es un factor de riesgo. La flexibilidad psíquica es un moderador. La rumiación, la constante rumiación negativa es un aumento de riesgo. Los sesgos autobiográficos, como les decía, pueden ser por un lado y para otro. La sensación de pertenecer a un grupo, de ser alguien, es un protector, y la sensación de ser un lastre no lo es. El temor acerca de la muerte protege. La insensibilidad al dolor no protege. Los estados de agitación, de impulsividad, etcétera, no protegen. Las razones para vivir ciertamente protegen. Los factores individuales, el tener un punto de vista esperanzador, naturalmente protege, y la desesperanza se ha visto y se ha estudiado, es típicamente un factor que no protege, sino que aumenta el riesgo. La impulsividad, el perfeccionismo suele ser también un factor de caracterológico que aumenta el riesgo. La extraversión, el ser extrovertido, disminuye el riesgo. El optimismo y lo que se llama la resiliencia disminuyen también el riesgo. Hoy en día, una de las estrategias más en boga, más interesantes, creo yo, es el tratar de identificar un estado clínico que podría ser similar a aquel que tienen los sujetos cuando se matan. Más allá de preguntarles a los sujetos si se van a matar o no, hay un estado mental que se describió hace muchos años, que se llama un estado de dolor mental o dolor psíquico, que es un estado agudo de intenso dolor psíquico asociado a sentimientos cognitivos y emocionales muy negativos del self. Las personas se sienten muy mal consigo mismas y sentirse al mismo tiempo defraudados, culposos, inadecuados, disociados, sin vínculos con otros, miedos, con pánico, con angustia, son sensación de pérdida y aislamiento. Si alguien está en este estado y dice que no ha pensado en morir, es una respuesta que a mí me hace pensar que el riesgo es mayor, porque no está compartiendo con quien se lo pregunta un hecho que es altamente posible que lo tenga, que ha tenido ideas de muerte. Bueno, eso les quería comentar, ¿no? Esa es la presentación. Sí. Queríamos darle muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que dale, Nicole. Ya. O sea, hay solo una pregunta por ahora Ya. que dice que no entendieron muy bien si podía repetir lo de acceso al método y el riesgo de suicidio por otros métodos. Mira, es que el tener un acceso en un método disponible aumenta el riesgo de suicidio. Eso de todas maneras. Un puente, un arpa, etc. Ahora, hay estudios que se han hecho para evitar, por ejemplo, las muertes en lugares en que típicamente hay suicidios, como el caso del metro. Y al
tapar, por ejemplo, el acceso al metro, como les decía, se hizo en la línea 6 en Santiago y se ha hecho en otros países, no aumenta el suicidio por otros métodos. Como si somos capaces de evitar que alguien se lance a la vía del tren, ese sujeto no va a ir necesariamente a comprar un arma y se va a matar por otro método, porque son decisiones momentáneas, transitorias, que los sujetos cuando las deciden y deciden un método irreversible, ocurre el suicidio, pero la mayor parte de las veces no lo hacen con otro método. Miren, yo se los voy a resumir con una anécdota. Uno de los métodos más letales que hay, que se usaron por muchos años y todavía se usan, es lanzarse del puente de San Francisco. Hay muchos casos de suicidio, ¿ya? Y en el puente de San Francisco, cuando uno se lanza de arriba al agua, cuando uno llega al agua, físicamente, uno es como si llegara al cemento. O sea, la posibilidad de sobrevivir es cero, o casi cero. Y a lo largo de varias décadas se reunieron varios casos de sujetos que habían sobrevivido al puente de San Francisco, ¿ya? Y los entrevistaron. O sea, si los entrevistaron es que no solo habían sobrevivido, sino que seguían vivos después del intento, ¿ya? Varios años después. Y cerca de un tercio de ellos, bueno, todos se habían arrepentido porque estaban vivos, ¿ya? Pero un tercio de ellos aseguraron que ellos se habían arrepentido cuando iban en el aire. Un tercio de los sujetos que se lanzaron en un método completamente letal, que es lanzarse del puente de San Francisco. Ya cuando iban en el aire habían dicho, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el suicidio es una conducta fuertemente ambivalente. No es que la gente decida suicidarse y 3 semanas antes y entonces se mate con una deriva. No, el suicidio hay casos y casos, pero en general es una conducta muy ambivalente. Y aquellos que se suicidan, bueno, escogen un método letal, pero para que tengan claro cuán ambivalente es, el factor de riesgo de suicidio más alto, más importante, es haber tenido un suicidio previo, un intento de suicidio previo, ¿ya? De cada 100 personas que tienen intentos, solo un 10% terminan muriendo por suicidio muchos años después y el 90% mueren por otra causa muchos años después. O sea, el factor de riesgo más conocido y más sólido para predecir suicidio, en realidad muestra que la mayor parte de las personas que incurren en esa conducta, si hubiesen podido, si se hubiera salvado, habrían muerto por muerte natural muchos años después. Eso es un poco. ¿Eh? Ya, doctor, acá surgieron más preguntas y dice, en hijos de padres que se hayan suicidado, ¿cuándo debería iniciarse la prevención? ¿Cómo y por cuánto tiempo? Porque entiendo que el riesgo está aumentado de por vida. El riesgo de por vida, pero hay que hacer sentido común. O sea, la mayor posibilidad de un hijo de padre que se ha suicidado es que no se suicide, ¿ya? Eso es lo más probable. Pero es altamente probable que tenga enfermedades psiquiátricas, sí, también es probable. Pero entonces lo que hay que hacer es velar por su estado, su condición mental, si tiene una enfermedad, tratarla, etcétera. Pero no estar constantemente urgidos por si se va a suicidar o no. Eso no conviene hacerlo, ¿no? Y dice, acá hay otra pregunta de Sara que nos dice, ¿qué cambios sociales sugiere que nosotros como futuros médicos podamos implementar para que estas estadísticas sean más positivas a futuro? No, yo creo que esto es una acción, ojalá que fuera de una persona, pero lamentablemente de muchos todos. Cambios sociales, por ejemplo, tener espacios de encuentro, de sociabilidad, que sean gratos, que sean acogedores para la gente. La existencia de buenas plazas, de buena vida social, ciertamente es un hecho que va a disminuir la tasa de suicidio. Hay ciertamente un grupo de personas que se va a suicidar, ciertamente, pero podemos ayudar mucho teniendo primeramente la posibilidad de generar proyectos para las personas, la gente joven, que pueda tener proyectos de vida, laborales, en fin. Eso disminuye la desesperanza, eso también genera vínculos y genera sensación de pertenencia en la vida social. Es obvio. Eso, pues. Creo que hay otra pregunta, pero ahí está.
En una clase mencionaron que el suicidio o intención suicida podría tener factores genéticos involucrados. ¿Es así? Sí, sí, es así, es así. Pero nuevamente hay que tener presente que cualquier factor genético es una señal, por decirlo así, una señal neurobiológica que tiene que ir secundada por una respuesta racional y emocional, ¿no? Y las respuestas emocionales, o sea, no es que la señal biológica a uno le comande una especie de conducta, sino que es la señal biológica que a uno probablemente le hace inducir una conducta, provisto el hecho de que uno empieza a formular el sufrimiento de la señal, digamos, de una manera que contiene la posibilidad del suicidio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un estado de desesperación, cuando es discutido con una persona cercana, digamos que la señal es la desesperación, la angustia. Si es discutido con una persona cercana, la persona genera acogida, genera ayuda, genera eh, apoyo para que esa señal neurológica desaparezca, ese sujeto no va a incurrir en una conducta suicida, ¿no? Ya. Y una última pregunta que llegó por interno es, ¿cuál es la diferencia entre conducta suicida, síndrome ¿Ya? suicidal y espectro suicida? No sé cuál es esa nomenclatura, pero básicamente el intento de suicidio es parte de la conducta suicida. Tienen que tener ustedes presente, y eso es bien cierto, que toda la conducta suicida es ambivalente. Y entonces no es conveniente desechar la severidad, la gravedad de un intento de suicidio porque uno considere que tomó, que sé yo, un par de pastillas. Normalmente las personas que toman pastillas no saben la dosis letal de esas pastillas. Y pueden morir, o sea, pueden formar parte del número de personas que se suicidan al año, ¿ya? Estoy seguro que hay muchas personas que toman paracetamol que lo saben sin saber que son 14 gramos la dosis hepatotóxica y pensando que están tomando paracetamol para dormir, etcétera, y se mueren, ¿no? Pero si alguien toma una dosis mucho mayor que la habitual, quiere decir que tiene una relación con la vida que es un poco ambivalente, porque incurre en riesgos que uno no incurriría. Uno a un hijo no le daría 14 gramos de paracetamol cuando tiene un dolor en el tobillo. Uno lo cuida al hijo. Uno dice, no, tómate una y si es un poco más voy a llamar al doctor. Entonces, la conducta suicida es conveniente tener la idea general de que todas estas conductas forman parte del paquete de conducta suicida. Y no hay que desestimar, ¿no? Nuevamente les digo, las conductas que a uno le parecen más banales, porque no es así, ¿ya? Gracias. Y sí, en honor al tiempo, dejamos hasta acá. Quedaron varias preguntitas, muchas ¿Ya? de ellas se las vamos a mandar al correo. Por favor. em, para el fondo, para que todos puedan tener el fondo finalmente la respuesta. Agradecer mucho su presentación, que efectivamente nos invita a la reflexión, nos invita a pensar sobre el tema y de todas maneras es un muy buen complemento para la clase que se viene el sábado de evaluación e intervención en crisis con la psicóloga Susana Morales. Yo les agradezco Entonces, la invitación. Muchas gracias. ya, chao Adiós. doctor, que le vaya Chao. súper. Chao. Chao, Camila. Hablamos. Ya, gracias. Chao. Chao, Nicole. Chao. Chao, doctor, que esté bien. Y ahora damos paso a la clase del doctor Sierra. Hola, doctor, ¿cómo está? Un Hola, gusto. bien, Sí, gracias. bien. Aprovecho primero que todo de saludarlo. Em, y primero que todo, muchas gracias por su disposición